Buenos días, Mayela. Buenos días. Ahorita comenzamos, nomás voy a ver si se conecta más gente, si no ahorita empezamos. Ok. ¿Cómo te ha ido en las demás clases, Mayela? Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien también. Así es. No, qué bueno. La clase pasada, Mayela, estábamos viendo un resumen de los principales compuestos orgánicos en los seres vivos. Hablamos de los carbohidratos y de los lípidos. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son una o más cadenas polipeptídicas, cada una hasta con varios miles de aminoácidos enlazados de manera covalente. Las principales subcategorías, las proteínas fibrosas, son largas cadenas o placas de cadenas polipeptídicas, a menudo resistentes e insolubles en agua. Y las proteínas globulares, que es una o más cadenas polipeptídicas plegadas en forma globular, los diversos papeles en la actividad celular. Y luego viene queratina, colágeno en las proteínas fibrosas, y en las proteínas globulares son enzimas, hemoglobina, insulina y anticuerpos. Y luego los ejemplos y sus funciones son de las proteínas fibrosas, componente estructural del cabello y las uñas, componente estructural de los huesos. Y en cuanto a las proteínas globulares, gran aumento
en las velocidades de reacciones, transporte de oxígeno, control del metabolismo de la glucosa y defensa de los tejidos. Y luego están los ácidos nucleótidos, los ácidos nucleicos y nucleótidos, que son cadenas de unidades o unidades individuales, cada una de las cuales consta de un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Y luego en las principales subcategorías están los fosfatos de adenosina, las coenzimas de nucleótidos y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son cadenas formadas por miles a millones de nucleótidos. Los fosfatos de adenosina es ATP, AMPC, las coenzimas de nucleótidos NAD positivo, NADP positivo y FAD. Los ácidos nucleicos es el ADN y el ARN. El ATP es el portador de energía. El AMPC es el mensajero en la regulación de las hormonas. El NAD positivo, NADP positivo o el FAD es la transferencia de electrones o protones, hidrógenos positivos de un sitio de reacción a otro. Y el ADN y el ARN es el almacenamiento, transmisión, traducción de información genética. Eso es en cuanto a la naturaleza de las células. Las células sintetizan estos carbohidratos complejos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos a partir de azúcares simples. Los ácidos grasos, aminoácidos, nucleótidos y otros compuestos orgánicos pequeños. Y luego nos dice que las células ensamblan o reordenan y descomponen los compuestos orgánicos similares mediante distintas reacciones mediadas por enzimas. Por ejemplo, la transferencia de grupos funcionales o de electrones. Las células utilizan azúcares simples y oligosacáridos para obtener energía y como bloques constitutivos utilizan carbohidratos complejos como materiales estructurales y formas para almacenar energía. Usan lípidos, en particular triglicéridos, como formas de almacenamiento de energía. Componentes estructurales de la membrana celular y precursores de otros compuestos. También las proteínas son los compuestos orgánicos más diversos
Tienen funciones de actividad enzimática, apoyo estructural, señalización, cambios de forma, transporte, movimiento y defensa contra las enfermedades. Los nucleótidos son portadores de energía, en particular el ATP. Coenzimas y subunidades para las cadenas de los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, que se interaccionan y constituyen la base de la herencia y la reproducción. También se habló sobre la secuencia de aminoácidos, que es una única para cada tipo de cadena polipeptídica. Constituye el inicio de la estructura única de cada proteína y su comportamiento químico y sus funciones. Y luego estaban las regiones locales helicoidales, que son similares a tiras o asas que se forman a lo largo de las cadenas. De la cadena constituyen la estructura secundaria de la proteína. Las regiones locales se autoorganizan y dan lugar a la estructura terciaria, constituida por unidades funcionales estructuralmente estables y compactas. En este caso son los dominios. Muchas proteínas tienen estructura cuaternaria, 2 o más cadenas polipeptídicas que se unen y estabilizan por puentes de hidrógeno y otras interacciones. Ahora vamos a ver otro tema nuevo que se llama, el tema de hoy va a ser estructura y funcionamiento de la célula. Vamos a ver los animáculos y células llenas de jugos. Aquí nos dice esta lección que a comienzos del siglo XVII, un estudioso llamado Galileo Galilei colocó 2 lentes de vidrio dentro de un cilindro. Con este instrumento miró por casualidad a un insecto y posteriormente describió los sorprendentes patrones geométricos de sus diminutos ojos. De este modo, Galileo Galilei, a pesar de no ser biólogo, fue el primero que efectuó una observación biológica a través de un microscopio. El estudio de las bases celulares de la vida estaba a punto de iniciarse, primero en Italia, después en Francia e Inglaterra. Los estudiosos comenzaron la exploración de un mundo cuya existencia había sido insospechada. A mediados de ese siglo, Robert Hooke
curador de instrumentos de la Real Sociedad de Inglaterra, se encontraba a la cabeza de estos estudiosos. Cuando Hooke usó por primera vez el microscopio para ver los delgados cortes de un árbol de corcho, observó diminutos compartimentos, a los cuales le dio más tarde el nombre de latín cellulae diminutivo diminutivo de cella, que significa hueco. De ahí el origen del término biológico célula. Tales compartimentos eran en realidad paredes interconectadas de las células vegetales muertas que constituyen el corcho, pero Hooke no pensó que fueran eso, y nadie de la época sabía que las células podrían estar vivas. En otros tejidos vegetales observó células rellenas de jugo, y sin embargo no tenía ni la más remota idea de lo que ellas representaban. Dada la simplicidad de los instrumentos, resulta sorprendente que los pioneros de la microscopía hayan observado tantas cosas como reportaron Anthony van Leeuwenhoek, un tendero danés. Tuvo excepcional destreza para construir lentes, siendo quizás el más agudo observador de todos ellos. A finales de la década de 1600, él descubrió maravillas naturales en todos los sitios, incluyendo muchos animálculos muy pequeños, cuyos movimientos eran muy agradables de observar. En el sarro de sus dientes, en otros sitios, observó protistas espermatozoides e inclusive una bacteria, un organismo tan pequeño que no fue observado de nuevo durante 2 siglos más. Y luego en 1820, las mejorías en este tipo de lentes permitieron enfocar mejor las células. Robert Brown era un botánico que observó una mancha opaca en diversas células y la llamó núcleo. En 1838, otro botánico, Matthias Scheiben, se preguntó si el núcleo se relacionaba de algún modo con el desarrollo y propuso la hipótesis de que cada célula vegetal se desarrollaba como una unidad independiente, aunque formaba parte de la planta. En 1839, tras años de estudiar tejidos animales, el zoólogo Theodore Schwann afirmó lo siguiente: los animales y las plantas están formados de células y productos celulares, e inclusive, aunque las células forman parte de un organismo completo, tienen en cierto grado vida propia e individualizada. Sin embargo,
tuvo que transcurrir otra década para resolver la interrogante. ¿De dónde provienen las células? Un fisiólogo, Rudolf Virchow, completó sus propios estudios sobre el desarrollo y la reproducción de las células, es decir, su división en dos células hijas. Él razonó que toda célula provenía de otra ya existente. De este modo, a mediados del siglo XIX, el análisis microscópico permitió llegar a tres generalizaciones que en conjunto constituyen la teoría celular. Primero, todo organismo está formado por una o más células. Segundo, la célula es la unidad más pequeña que tiene las propiedades de la unidad de la vida, perdón. Tercero, la continuidad de la vida se deriva directamente del desarrollo y división de células individuales. Y todas estas propuestas aún son válidas en la actualidad. Los conceptos fundamentales, los conceptos fundamentales son que todos los organismos están formados por una o más células. La célula es la unidad más pequeña que retiene las características de la vida. Desde la época en que se originó la vida, cada nueva célula desciende de otra célula viva. Estas son las tres generalizaciones de la teoría celular. Y luego dice que todas las células tienen una membrana plasmática. Esta membrana externa de doble capa separa el interior de la célula de sus alrededores y selectivamente permite que las sustancias la atraviesen. Todas las células contienen citoplasma, una región interna organizada donde se llevan a cabo conversiones de energía, síntesis de proteínas, desplazamiento de partes celulares y otras actividades necesarias. Solo en las células de los eucariontes el ADN se encuentra encerrado en un núcleo recubierto de una membrana. En las células de los procariontes, arqueobacterias y eubacterias, el ADN simplemente está concentrado en parte del exterior de la célula. Y la membrana plasmática y las membranas celulares internas están formadas principalmente de lípidos y proteínas. Los lípidos están organizados en dos capas adyacentes. Esta bicapa imparte a las membranas su estructura básica y evita que las sustancias hidrosolubles las atraviese libremente. Las proteínas embebidas
en la bicapa o sobre su superficie llevan a cabo diversas funciones, como el transporte de sustancias a través de la membrana. Diversos organelos, incluyendo el núcleo, dividen el interior de la célula de los eucariontes en compartimentos funcionales limitados por membranas. Las células de los procariontes no tienen organelos de este tipo. Cuando las células están creciendo, aumentan más rápido de volumen que de área superficial. La restricción física del crecimiento influyen en su forma y tamaño. También los microscopios modifican los rayos luminosos o haces de electrones acelerados de manera que nos permiten informar imágenes de muestras increíblemente pequeñas que constituyen la base de nuestra compensación actual de la estructura y el funcionamiento celular. Eso es como que una breve información de lo de la célula de la vida. Y ahorita vamos a entrar al tema donde vamos a ver cuáles son los aspectos fundamentales de la estructura y función celular. Vamos a ir viendo cómo se forma, cómo es la organización estructural de las células, y poco a poquito vamos a ir desarrollando ya este tema. Por decir, en el interior del cuerpo humano y en la mayoría de las superficies, miles de millones de células viven de manera interdependiente. En los bosques de las regiones nórdicas, los granos de polen, estructuras formadas por 4 células, caen de los pinos. En el agua sucia de los estanques, las amebas unicelulares se desplazan por sí mismas. Ahora bien, en los humanos, en los pinos, las amebas y todos los demás organismos, la célula es la unidad más pequeña que vive por sí misma o tiene el potencial para ello. Las células son muy chiquitas. Una fila de células de la superficie de un diminuto túbulo del riñón humano, cada célula tiene un núcleo, la esfera teñida de rojo oscuro, un grano de polen con alas. Una de sus células dará origen a un espermatozoide que quizás se encuentre con un óvulo y dé lugar al nacimiento de un nuevo árbol del pino. Toda célula está organizada estructuralmente para realizar el metabolismo, percibe y responde a su entorno y hereda las instrucciones hereditarias contenidas en su ADN.
que le dan el potencial para reproducirse. La organización estructural de las células difieren enormemente en su tamaño, forma y actividades. Como podrá comprenderse, comparando a una diminuta bacteria con una de las células hepáticas relativamente gigantes del cuerpo humano. Por otra parte, son similares en 3 aspectos. Todas inician su vida con una membrana plasmática, una región de ADN y una región de citoplasma. Ojo, son similares en 3 aspectos, porque tienen membrana plasmática, una región de ADN y una región de citoplasma. Vamos a ver qué es la membrana plasmática. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar sobre la membrana plasmática? ¿No? No. Bueno, esta membrana externa y delgada mantiene la célula como una entidad independiente. De este modo, permite que los eventos metabólicos se lleven a cabo separados de los eventos aleatorios del entorno. Esta membrana no aísla por completo el interior de la célula de manera continua y altamente controlada. Las sustancias y señales se mueven a través de ella. Ahora vamos a ver lo que es el núcleo o nucleoide. Dependiendo de la especie, el ADN ocupa un saco cubierto de membrana, en este caso el núcleo, en el interior de la célula o solo una región del interior de la célula, que a eso se le llamaría nucleoide. Y el citoplasma es toda la región comprendida entre la membrana plasmática y la zona de ADN. Consta de una matriz semilíquida y de otros componentes como los ribosomas. Los ribosomas vienen siendo estructuras donde se sintetizan las proteínas. Las células eucariontes tienen organelos, diminutos sacos con una o más membranas externas. En el citoplasma y un saco llamado núcleo que la define. Las células de los procariontes carecen de núcleo y no hay nada que separe al ADN del citoplasma.
Las únicas células procariontes son las arqueobacterias y eubacterias. Todos los demás organismos, las amebas, los árboles de durazno, los hongos tipo vejín, las ballenas y las cebras, están formados de células eucariontes. Ahora vamos a ver la organización de las membranas celulares. Todas las membranas celulares tienen la misma consistencia o la misma constitución estructural de dos capas de moléculas de lípidos. Aquí hay un dibujo donde se muestra un arreglo de bicapa de lípidos. En la membrana plasmática, el límite continuo y aceitoso que evita el libre paso, de sustancias hidrosolubles hacia el interior y exterior de las células. En las células de los eucariontes, otras membranas dividen al citoplasma en zonas funcionales, en las cuales se sintetizan y procesan, almacenan o degradan las sustancias. Esta es la bicapa, Miguel. Que se ve como un círculo. Esa es la bicapa. En la bicapa de lípidos, en el mero centro hay fluido. Y por afuera también. Hay una capa de lípidos en medio y una capa de lípido por fuera. Aquí nos dice que organización de la bicapa de lípidos es en las membranas celulares, uno de los fosfolípidos, las moléculas más abundantes de la membrana. Estos y otros lípidos están ordenados en dos capas. Sus colas hidrofóbicas se encuentran encerradas por las cabezas hidrofílicas, formando un emparedado. En la célula, las cabezas están disueltas en el citoplasma, en un lado de la bicapa y en el fluido extracelular en el otro lado. Diversas proteínas embebidas en la bicapa de lípidos o sobre alguna de sus superficies llevan a cabo la mayor parte de las funciones de la membrana. Por ejemplo, algunas proteínas actúan como un canal
para sustancias hidrosolubles. Otras bombean sustancias a través de la bicapa. Otras más sirven como receptores que pueden anclarse sobre hormonas y moléculas de señalización que desencadenan cambios en la actividad celular. El corte de la membrana plasmática, una bicapa de lípidos con diversas proteínas, modelos de cintas que abarcan toda la superficie o se encuentran unidos a ella. Aquí en la bicapa hay una bomba proteica a través de la bicapa. Y luego hay una bicapa de lípidos, un canal proteico a través de la bicapa, una bomba de proteínas y un receptor proteico. Toda esa parte pues forma lo que es el citoplasma. Por la parte de arriba podemos tener el entorno extracelular y las proteínas de reconocimiento. Y luego se hace una pregunta que por qué las células no son de gran tamaño. Quizás se pregunte qué tan pequeñas son en realidad las células. Y si es posible observar algunas de ellas a simple vista. Solo algunas son de gran tamaño, como las yemas de los huevos de las aves. Las células de la parte rojiza de la sandía y los huevos de los peces. Los huevos pueden crecer tanto porque son metabólicamente inertes en la madurez. La mayoría de las células son actividad metabólica, son demasiado diminutas como para verse sin ayuda del microscopio. Para que comprendas qué tan pequeños son un eritrocito, en este caso glóbulo rojo, tiene un diámetro de cerca de 8 millonésimas de metro. De modo que sería posible colocar